Hola, hoy les voy a hablar sobre tabla de vapor y procesos. Voy a proponer una solución para el ejercicio 332 del Sengel séptima edición. Es el segundo ejercicio de este tipo cuya solución voy a proponer. Lo voy a hacer en dos partes. En esta parte voy a trabajar hasta establecer el estado número 1 y en la siguiente parte voy a establecer el estado número 2 y voy a trazar la gráfica del proceso. Lo primero que voy a hacer es describir el proceso. En esa descripción debo anotar la sustancia que estoy trabajando, en este caso sería agua, acá dice, entonces voy a anotar que voy a trabajar con agua. Lo segundo es tratar de identificar los diferentes estados a través de los cuales está pasando el agua. Si leemos con detenimiento podemos observar que tengo descrito o se nos describe un estado número 1, entonces acá voy a anotar estado número 1 y luego se nos escribe lo que sería un estado número 2. El estado número 1 es un estado inicial y el estado número 2 es un estado final. Este cuadrito que aparece aquí representa lo que sería el dispositivo. En este caso estamos trabajando con un tanque o depósito. Entonces tengo el dibujo de dos tanques porque en realidad no son dos tanques diferentes, es el mismo tanque. Solamente que el dibujo de la izquierda en el estado número 1 es el tanque en el estado inicial y el dibujo de la derecha, que es el estado número 2, es el mismo tanque pero en el estado final. Ahora, una vez que establezco los estados, debo anotar las propiedades que me da el problema sobre esos estados. Por ejemplo, en el estado número 1 me dice que la masa tiene un valor de 1 kilogramo, que el volumen tiene un valor de 150 litros y que la presión tiene un valor de 2 megapascal. Para el estado número 2, lo que se me da es la temperatura. Tengo una temperatura de 40 grados centígrados. Entonces, así he anotado las propiedades que conozco de cada estado. Lo siguiente que debo hacer es tratar de identificar el proceso. Bien sea que se me diga directamente en el problema, que en este caso no se me dijo qué tipo de proceso hay, o a través del depósito o tanque, es decir, a través del dispositivo que tengo. Los depósitos o tanques tienen una característica muy importante y es que ellos mantienen el volumen constante. Quiere decir que el volumen que hay dentro del tanque siempre debe permanecer constante. Así identifico el tipo de proceso. Lo que tendría sería un proceso isométrico. Se llaman así a los procesos donde el volumen se mantiene constante. Así que tendría que el volumen en el estado número 1 o inicial va a ser igual al volumen en el estado número 2 o final. Es importante identificar el tipo de proceso porque así puedo inferir las propiedades bien sea del estado 1 o del estado 2. Es decir, ahora puedo notar que el volumen en el estado número 2 es de 150 litros. Logré inferirlo en base al tipo de proceso que tengo. Lo otro que debo hacer es percatarme si tengo un sistema abierto o un sistema cerrado. Es decir, si el dispositivo está intercambiando o no masa con el entorno. En este caso, lo que se llama sistema es la zona del espacio que yo voy a estudiar. Y la línea punteada que estoy trazando se conoce como frontera del sistema. Lo hago para delimitar la zona del espacio que voy a estudiar. Voy a estudiar la zona del espacio que se encuentra dentro del tanque o depósito. Dentro de esa zona, la masa siempre permanece constante, es decir, no entra ni sale masa del tanquecito. Eso quiere decir que voy a notar que la masa permanece constante. Por lo tanto, puedo inferir también que la masa en el estado número 1 va a ser igual a la masa en el estado número 2. Y así tengo otra propiedad del estado número 2, que sería en este caso la masa, que tiene un valor de 1 kilogramo. Una vez que identifico la sustancia, identifico los estados, identifico el tipo de proceso que tengo y hago las inferencias en base al tipo de proceso, puedo establecer lo que serían el estado número 1 y el estado número 2. Por supuesto, es muy importante anotar las preguntas. Lo que deseo determinar es la temperatura inicial o la temperatura en el estado número 1 y la presión final o la presión en el estado número 2. Entonces, ahora voy a establecer los estados. En el estado número 1, las propiedades que conozco son la masa, que tiene un valor de 1 kilogramo, el volumen, que tiene un valor de 150 litros, y la presión, que tiene un valor de 2 megapascal. Ahora, para establecer los estados debo conocer por lo menos dos propiedades intensivas.
Lo que se llaman propiedades intensivas son las propiedades que no dependen de la cantidad de materia. Estas propiedades son la presión, la temperatura, el volumen específico, la entalpía específica, la energía interna específica o la entropía específica. En este caso, aunque no lo tengo, lo que puedo determinar es el volumen específico. El volumen específico viene dado por el volumen entre la masa. En este caso se conoce el volumen que tiene un valor de 150 litros y conozco la masa que tiene un valor de 1 kilogramo. Ahora, como en el sistema internacional, en las tablas de vapor se trabaja el volumen en metro cúbico, voy a hacer una pequeña conversión. Voy a usar la conversión que establece que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Y con esto voy a obtener el valor del volumen específico para el estado número 1. Tendría un valor de 0,150 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora tengo dos propiedades intensivas, tengo el volumen específico y tengo la presión. Para establecer el estado voy a utilizar los casos que he planteado en los ejercicios anteriores. Primero voy a establecer el caso. Conozco la presión y el volumen específico. Eso es lo que yo llamé caso número 2. Se conoce presión y volumen específico. Ahora voy a seguir el procedimiento que detallé para lo que yo llamo caso número 2. Ese procedimiento consiste en ir a la tabla, en este caso de agua saturada, porque lo que tengo es agua, entrada por presiones, porque lo que conozco es la presión, y les recuerdo que la entrada es la propiedad que aparece en la primera columna, y con la presión de 2000 kilopascal, y este punto es importante, aunque tengo una presión que tiene un valor de 2 megapascal, debo recordar que para llevarlo a kilopascal todo lo que tengo que hacer es multiplicar por 1000. Entonces tendría una presión de 2000 kilopascal. Ubico la presión de 2000 kilopascal y voy a leer lo que sería el volumen específico del líquido saturado, que tiene un valor de 0,001177 metros cúbicos sobre kilogramo, y leo lo que sería el volumen específico del vapor saturado, que tiene un valor de 0,099587 metros cúbicos sobre kilogramo. Debo recordar que las tablas que yo trabajo son las tablas del Cengel séptima edición. Ahora, una vez que leo el volumen específico del líquido saturado y del vapor saturado, lo comparo contra el volumen del estado número 1, el volumen específico del estado número 1, que tiene un valor de 0,150 metros cúbicos sobre kilogramo. Al compararlo, puedo concluir que el volumen específico del estado número 1 es mayor que el volumen específico del vapor saturado. Entonces, cuando me sucede eso, puedo establecer que el estado que tengo es un estado de vapor sobrecalentado. Ahora, también es importante notar que todo este procedimiento es simplemente para establecer el estado. Una vez que establezco el estado, ya puedo decidir a qué tabla de vapor ir. Voy a ir a la tabla de vapor sobrecalentado o la tabla de agua sobrecalentada. Voy a entrar con la presión que tengo, y acá sí voy a trabajar la presión en megapascal, porque esta tabla trabaja las presiones en megapascal, y con el volumen específico que tengo. Tengo un volumen específico con un valor de 0,150 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces ubico lo que sería la presión, que se ubican en esta parte superior. Acá está la presión de 2 megapascal, y trato de ubicar el valor de 0,150 metros cúbicos sobre kilogramo, que el volumen específico aparece en esta primera columna de acá. Nosotros podemos observar que no tengo ese valor de 0,150 metros cúbicos sobre kilogramo, pero sí tengo en la tabla un valor inmediato inferior y un valor inmediato superior, que son estos que están acá. Debo recordar que yo lo que deseo es determinar la temperatura. La temperatura en la tabla de agua sobrecalentada aparece en la primera columna. Por ejemplo, para un volumen específico de 0,13860 y 2 megapascal, la temperatura es la que está anotada en la primera columna, que sería 350 grados centígrados. Debo moverme a través de la fila para leer esa temperatura. Entonces, como tengo un volumen inmediato superior y un volumen inmediato inferior, lo que voy a hacer es un proceso que se conoce como interpolación lineal. Ya previamente yo les he resuelto un ejercicio donde se utiliza la interpolación lineal. Entonces lo primero que debo hacer es construir una tabla, fijar la presión. Voy a colocar que lo que voy a anotar en la tabla es para una presión de 2 megapascal.
En la primera columna va a aparecer lo que sería el volumen específico, que es el valor de la propiedad específica que tengo. En este caso tiene un valor de 0,150. Anoto el volumen específico inmediato inferior, que tiene un valor de 0,13860, y el volumen específico inmediato superior, que tiene un valor de 0,15122. Anoto la temperatura correspondiente para 0,13860, que es 350 grados centígrados, porque acá en la segunda columna va la propiedad que yo quiero leer. Y anoto la temperatura para 0,15122, que tiene un valor de 400 grados centígrados. Acá está el valor de la temperatura para ese volumen específico de 0,15122. Y acá coloco la temperatura que deseo determinar. Ahora, en la interpolación lineal yo lo que utilizo es la ecuación de una línea recta, aquella que establece que y va a ser igual a y2 menos y1, que multiplica a x1 sobre x2 menos x1. Todo esto más y1. ¿Quién va a jugar el papel de la variable x? El papel de la variable x lo va a jugar la variable que aparece en la primera columna. Y el papel de la variable y lo va a jugar la propiedad que aparece en la segunda columna, cuyo valor deseo determinar. Las coordenadas del punto número 1 por lo general son los que aparecen en la primera fila. Es decir, por ejemplo, este va a ser el valor de x1 y este va a ser el valor de y1. Y las coordenadas del punto número 2 van a ser los que aparecen en la última fila. Este sería, por ejemplo, x2 y este va a ser el valor de y2. Aunque estos valores se pueden intercambiar. La primera fila pueden ser las coordenadas del punto número 2 y la última fila pueden ser las coordenadas del punto número 1. Y no va a haber ningún tipo de problema. Entonces, utilizando lo que sería esa ecuación de la línea recta, voy a escribir que la temperatura va a ser igual a la temperatura número 2, que designé como 400, menos la temperatura número 1, que sería 350, que va a multiplicar a x, y el que juega el papel de la x es el volumen específico que tengo, 0,150, menos x1, que tiene un valor de 0,13860. Todo esto sobre x2 menos x1, que sería, el que está jugando el papel de x2 es 0,15122, x1 sería 0,13860, más y1, que en este caso es 350, y todo esto me va a quedar en grados centígrados. Al sacar esta cuenta voy a obtener un valor para la temperatura aproximado de 395,16 grados centígrados, y esta es la temperatura en el estado número 1, que fue la primera pregunta que se me hizo. Entonces ya tengo establecido y le contesté lo que sería la pregunta para el estado número 1. En el siguiente video voy a establecer el estado número 2 y voy a trazar la gráfica del proceso. Si están interesados en asesorías y cursos, pues les voy a dejar la información de contacto en la descripción del video.